consejo que aviva el fuego del don que Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Noten que Pablo aquí le está pidiendo, pidiendo a este joven Timoteo que el don que él en un tiempo pudo ver el fuego en Timoteo, que ahora venga a vivir. La palabra vivir nos da a entender que ya se había apagado, que ya no tenía el mismo ánimo. Ya no tenía el mismo ánimo Timoteo que el apóstol que tuvo al principio. Y así también pasa con algunos de nosotros como cristianos. Se pasa el tiempo. ¿Recuerda usted cuando usted fue bautizado? ¿Qué le llevó a ser bautizado o bautizada? ¿Recuerda usted el sentimiento que usted tuvo en ese momento? Yo he visto a personas que han derramado lágrimas en el momento que ellos son bautizados. Yo he visto a personas que en ese momento, después de ser bautizados, vienen a mí y me dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer algo para el Señor. Andan con fuego, andan con un deseo, con un ánimo. No todos son así, ¿verdad? Pero yo he visto personas que vienen y me preguntan de esa manera. Y luego ya con tiempo voy viendo que ya no se ve esto en la vida de tal persona. Algo pasó que le vino a hacer a perder el ánimo, el vigor, el deseo que ellos tenían al empezar. Bueno, esto fue lo que miramos ahora, estamos mirando en este joven Timoteo. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Timoteo vino a enfrentar? Y noten, Timoteo cuando vino a enfrentar, ¿verdad? Él vino a enfrentar problemas en la congregación. Él vino a enfrentar problemas en la congregación. Yo creo que alguien lea 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 al 17. Y note lo que dice aquí la palabra de Dios concerniente a Timoteo. El apóstol Pablo para este tiempo ya lo había entrenado y ya lo había preparado y lo envía. Y note lo que dice. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenéis 10, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. La iglesia en Corinto estaba teniendo problemas. Y Pablo dice, yo le voy a mandar a un hijo mío en el cual tengo confianza, en el cual yo sé bien que habrá de ayudarles. Y lo envía ¿para qué? Para tratar con problemas en la congregación, problemas severos. Si usted lee la primera carta de Corintios, los primeros 3 versículos está tratando con división en la congregación. Hermanos, cuando hay división en la congregación no es cosa fácil. No es cosa fácil. Para tratar con estos problemas no es cosa fácil. Y luego miramos de que más adelante había problemas de que hermanos estaban llevando a otros hermanos a la corte y los estaban demandando. Se andaban peleando uno con el otro. Y luego miramos en capítulo 5 que había inmoralidad. Son casos muy delicados que uno tiene que tomar tiempo, tiene que investigar bien antes de que comience a pronunciar juicio sobre todo esto. Y luego miramos nosotros, ¿verdad? Que problema tras problema. En la iglesia había personas que no sabían su capacidad como miembros y había una confusión concerniente a los dones, en cómo la adoración se debería llevar a cabo. Capítulo 14, las mujeres habían perdido ya todo el respeto y ya estaban hablando en la congregación, ya estaban tomando la autoridad. Y así se va. Entonces, problemas serios que posiblemente vino a causar un desánimo en Timoteo. Pero luego
Miramos nosotros que Timoteo tuvo que tratar con falsos maestros. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y también en el versículo 3. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: por esta razón te dejé en Éfeso, para que arreglaras los problemas que estaban allí. Y los problemas que estaban allí en Éfeso se habían resultado por medio de falsos maestros. Y esos falsos maestros los menciona en el versículo 18 y 20. Tratar con personas que enseñan falsamente ya es un nivel más arriba. Ya uno está tratando, ¿verdad?, con personas que conocen Biblia, por lo menos dicen que conocen Biblia, y que están mal usando textos. Ya es un nivel más arriba de estas cosas que están aquí, ¿me entiendes? Posiblemente estos problemas se causaron por la ignorancia de algunos miembros que no sabían cosas que hacer, ¿verdad? Pero estos de aquí son maestros que ya enseñan Biblia y que ya la están usando mal, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, que la usan para su perdición. Solo que entonces estaban tratando con falsos maestros. Solo que por lo menos hay dos fuentes aquí que pudo haber causado la apatía en este joven Timoteo. En este joven Timoteo. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros que aquí está un ejemplo y miramos nosotros qué es lo que causa la apatía. Hay otro ejemplo, rápidamente porque el tiempo se me va. El ejemplo de Juan Marcos. ¿Recuerdan Juan Marcos? Este se habla en Hechos, capítulo 12, versículo 25 me parece, y luego capítulo 13, del 5 en adelante. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y claro, ¿verdad? Bernabé, siendo su tío, pues lo quería llevar. Y lo llevaron a la obra misionera. Pero cuando él ve la responsabilidad, la enorme responsabilidad que él tiene en ese momento, miramos nosotros que en Hechos capítulo 13, versículo me parece que 13, dice que se regresó a Jerusalén. Los dejó. Tanto que causó problemas entre el apóstol Pablo y Juan Marcos, perdón. Porque la segunda vez que Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, Pablo le dijo, no. Porque este muchacho, no dice la Biblia esto, ¿verdad? Pues me imagino yo, ¿verdad? Que Pablo dijo, este muchacho en vez de hacer bien, va a causar problemas. Porque a lo mejor se viene a retirar nuevamente de todo lo que vamos a hacer. Y esto viene a causar desánimo en el resto de las personas. Pero miramos nosotros que en Hechos capítulo 15, versículos del 35 en adelante, ahí es donde el apóstol Pablo dice a Bernabé, no. Es donde no hubo una desviación. Bernabé y Juan Carlos se fueron para... Juan Carlos, yo no sé por qué trae el nombre de Juan Carlos yo. Juan Marcos, ¿verdad? Fueron para un lugar y Pablo y Silas se fueron para otro lugar. Pero vamos a considerar lo que desanimó, lo que llevó a Juan Marcos al estado de apatía. Pudo haber sido el cansancio del viaje, porque en aquel tiempo no había aviones, ¿verdad? O Greyhounds, ni cantanento como los hay hoy. Todo tenía uno que ir a pie. Fueron a la isla de Chipre y ahí comenzaron a predicar y se vinieron a enfrentar con personas como Elimas. Pablo le llama hijo del diablo. En el versículo 9 de Hechos capítulo 13. Versículo 9 Pablo le llama hijo del diablo. Y los hace ver que él estaba trastornando las mentes de aquellos a los cuales estaban bajo él o los tenía bajo sujeción. Y miró el trato que estas personas le hicieron a Bernabé y a Pablo, y posiblemente esto fue lo que causó una apatía en Juan Marcos. Pero me dirijo primeramente a ustedes, hermanos, que están mirando por Facebook. ¿Qué es lo que le ha causado a usted su apatía?
Algunos de ustedes no están viniendo, no vienen a los servicios, no van. Y claro, ¿verdad? Que a lo mejor por razón de que la pandemia y que tienen miedo y todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les ha enfriado a ustedes? ¿Qué es lo que les ha llevado al punto en el cual se encuentran ahorita? Que ya no tienen el mismo ánimo, ya no tienen el mismo deseo, ya no tienen lo que tenían antes para venir a los servicios para adorar a Dios. Eso es algo que usted tiene que investigar y usted tiene que examinar su propia vida. Para todos los que estamos aquí, ¿qué es lo que nos ha llevado al punto de no querernos envolvernos en las obras de la iglesia? Porque las obras de la iglesia son muchas, hermanos. Son muchas. Hay bastante trabajo. Y yo estoy seguro que si usted va y habla con una de las maestras de esta congregación y le pregunta, hermana, ¿usted cree que la iglesia necesita maestras? Le van a decir, sí. Porque son las mismas que enseñan. Pero hay mucha hermana que puede enseñar. Del evangelismo personal, quizás ya no vemos un vigor, un deseo de querer envolvernos concerniente al evangelismo personal. Y es obligación mía, así como la es de usted. El evangelismo personal. De invitar a personas. Miren a la mujer samaritana, cuando Jesucristo se le acercó, lo primero que ella hizo, ella corrió para la ciudad y fue y le dijo a toda la ciudad, he encontrado al Mesías. ¿Ha hecho usted eso con su familia, con sus amigos? Noten el deseo que esta mujer samaritana tenía. ¿Y qué de mí? ¿Qué de mi persona? ¿Seré yo como era antes? Tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender como obligación nuestra, como cristiano, que encierra yo creo que todo lo que vimos la semana pasada. Número 1, de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice que no dejemos, como algunos tienen por costumbre, de congregarnos con los santos. Y tanto más cuando miremos que el día del Señor ya está cerca. Es un mandamiento. Hebreos 10, 25 es un mandamiento. Y ahí el texto nos está enseñando que debe de ver en mí este deseo constantemente. Cuando se congreguen los santos, ahí debo de estar yo. Nos congregamos el domingo en la mañana, nos congregamos el domingo en la tarde, nos congregamos en los miércoles y ahí debo de estar. Y si no estoy ahí todos esos 3 días, y aún también cuando hay actividades especiales, porque son importantes, como una campaña, como una confraternidad, etc. Si no estoy ahí, entonces yo debo de preguntarme, yo debo de cuestionarme a sí mismo, ¿por qué no tengo el deseo de ir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está causando en no ir? ¿No le miro importancia? Yo no sé. Yo puedo contestar por mí mismo. La segunda responsabilidad es de estudiar la Biblia. Estudios bíblicos tenemos en esta congregación tenemos estudios bíblicos ahorita en esta hora, tenemos estudios bíblicos por la tarde a las 6 de la tarde, tenemos estudios bíblicos en los miércoles. ¿Y por qué es que muchos faltan? ¿Qué es lo que les ha impedido que demuestren ese vigor, ese deseo, ese ánimo de querer venir a estudiar la palabra de Dios? ¿Es el maestro? Hablen con los ancianos y que traigan a otra persona que sea mucho más prudente, más adiestrado en la enseñanza para que pueda edificar a la congregación. Son asuntos que se pueden arreglar. Pero uno tiene que encontrar cuál es cuál es el problema, cuál es lo que ha causado mi apatía hacia estas cosas. La tercera cosa, que podemos resumir todas las obligaciones, es mi obligación de querer madurar como cristiano. Yo tengo la responsabilidad de madurar como cristiano. No es una opción que Dios le da a usted, sino que tiene que madurar. Tiene que madurar. Una fruta cuando sale en su árbol, en su racimo, ¿verdad? Cuando sale, tiene que madurar. Si no se va a secar. Se seca. No sirve. Pero cuando la fruta nace, tiene que llegar a su punto de madurez.
Nosotros como cristianos, al nacer, tenemos que llegar al punto de ser maduros. Ahora, ¿qué tanto se tarda para llegar a la madurez? Pues todo depende de la persona. Pero mi punto es que tenemos que llegar a un punto de una madurez espiritual. Mateo 5:48, ser pues perfecto como vuestro Padre está en los cielos es perfecto, la madurez. Efesios 4, versículos 11 y 12, el Señor ha puesto a ciertas personas en la congregación para perfeccionar a los santos, para equiparlos para su ministerio. Tenemos que madurar. Entonces, cuando yo no llego al punto de madurez espiritual en mi vida, entonces, ¿qué es lo que me está causando? ¿Qué es lo que me está impidiendo que llegue a ese punto? ¿Qué es lo que me está impidiendo de no tener el vigor de querer llegar a ese punto? El deseo, el ánimo de querer llegar a ese punto. Únicamente, estas preguntas, hermanos, yo las puedo contestar por mí mismo y usted tiene que contestarlas por sí mismo. Pero se las estoy poniendo delante, ¿verdad? Para hacerlos pensar. Entonces, como se dice en inglés, I'm poking your mind. I'm probing your mind. Estoy tratando con palabras de entrar en su mente y hacerle la jaula para que se ponga a pensar. Nunca diga cuando vas al zoológico, ¿verdad? Y está el león allá, ya está bien sentado, no hace nada, y le hace la jaula. Porque lo quiere oír rugir. Y hasta que el león se pare, ¡wow! Y le entra un miedo a uno, ¿verdad? Bueno, así estoy ahorita, I'm rattling your cage. Sí. Pero impedimentos, hermanos, a la entrega hacia Cristo. La primera cosa es apatía, y espero que este tema les haya ayudado, nos haya ayudado a llegar al punto de conocer cuál es, si acaso soy yo una persona apatético, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está causando eso en mi vida? Hermano, sí. Víctor. Ahí en Efesios 4 dice, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, por cuanto llevados por los pies de todo viento de Dios. Así es. Así es. En Mateo 24:11, ¿verdad? Me dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos para haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es bien necesario, ¿verdad? Como dice Jesucristo en Juan 5:39, cuando dice sus apóstoles, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece tener la vida eterna. Así es. Así es. Tenemos que estudiar para madurar.